Hola a todos, soy Héctor, inversor en dividendos, conocido como Mr. Dividendos, y hoy vengo a daros respuesta a una pregunta que me hacéis mucho las últimas semanas, y es si creo que va a haber una caída del mercado. Yo en las últimas semanas he contestado por historias y demás que debería haber una caída porque las condiciones económicas, las decisiones que se están tomando dan pie a ello, pero que el mercado es impredecible y de momento está aguantando bastante bien. Sin embargo, los últimos días estoy conociendo cada vez más datos negativos unidos a las decisiones monetarias de los bancos centrales y a las decisiones de los gobiernos, me hacen pensar que vamos camino a una crisis monumental sin salvación. Creo que se avecina una crisis y no solo hablando del mercado monetario, sino hablando de la vida en general, la economía de las personas, la economía de las empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, y que vienen malos momentos. Pienso esto porque parece como si los gobiernos estuvieran forzando a que hubiera una crisis. Es como si sus decisiones estuvieran encaminadas a provocar una crisis directamente. Así que esta opinión se está creando en mi cabeza debido a que las decisiones que ellos toman me hacen pensar que no hay otra salvación, otra dirección que no sea que haya una crisis, ya que todas sus decisiones están poniendo el caldo de cultivo perfecto para provocar una crisis, por lo que me está pareciendo cada vez más que es imposible que no haya una crisis simplemente por las decisiones que están tomando. Primero los bancos centrales y los gobiernos imprimieron dinero a rabiar, se endeudaron sin límites, pusieron impuestos a empresas y personas, lo que provocó primero que el dinero perdiera mucho valor. Al imprimir toneladas de dinero, el dinero pierde valor al haber mucho más en circulación. Además, aumenta el coste de empresas, productores, intermediarios al aumentar la presión fiscal enormemente, lo que hace que haya un aumento de costes de producción y simplemente de mantenimiento de un negocio y de las empresas, por lo que no les queda otra entre impuestos directos e indirectos que subir los precios de su actividad y provocando una inflación muy grande que es la que ahora mismo estamos sufriendo todos. Sin embargo, ahora de repente han empezado a subir tipos el último año con el objetivo, lo dicen claramente, de reducir el consumo, pensando según ellos que reduciendo el consumo va a bajar la inflación, ya que al haber menos gasto de las personas, de las inversiones, etcétera, pues los precios de los bienes y servicios bajan. Pero sin embargo los gobiernos siguen aumentando la deuda pública, siguen aumentando los impuestos a empresas y personas, obligando a que haya por un lado una recesión, ya que deprime el consumo, y por otro que la inflación siga empujando al alza y que no bajen los precios como debería, lo que provoca que haya a la misma vez una recesión y una inflación que es caldo de cultivo, como decía, para una recesión monumental. Hasta un niño de 14 años que lee un libro de economía básica sabe que las políticas restrictivas de los gobiernos, de los bancos centrales, se deben hacer en un entorno de economía positiva, de economía en crecimiento para evitar la inflación. Y que una política monetaria y una política económica expansiva se hace cuando hay una recesión, cuando el consumo se deprime, cuando no hay consumo, para activarlo y que no haya tanto paro, que las empresas no sufran tanto y activar la economía de nuevo. Sin embargo, los gobiernos actuales y los bancos centrales están haciendo todo lo que acabo de explicar, que son los fundamentos de economía básica que nos ha enseñado la historia. Al revés, están haciendo todo lo que acabo de explicar, que debería ser bueno para la economía, lo están haciendo todo al revés. Por ese motivo da la sensación de que están provocando una crisis directamente. Así que no veo muchas más opciones a que haya una crisis en los próximos meses, porque, como digo, nos están obligando a ello. Las políticas económicas que se están tomando, como decía, son contradictorias unas con otras, lo que están perjudicando, por un lado, si suben los tipos de interés, pero suben los impuestos, aumentan los costos de producción y sigue aumentando la deuda pública,
los efectos de los tipos de interés en la inflación no son los que deberían, pero sin embargo sí se notan los efectos en el consumo, lo que hace que haya una recesión brutal. Y como decía antes, esto lo sabe hasta un niño de 14 años que se lee un libro de economía básica, por lo que creo que los gobiernos lo están haciendo conscientemente. No sé si por motivos de la Agenda 2030, si con motivos de, según ellos, el cambio climático, quieren reducir la economía, las empresas quieren que haya una economía parada, pero la verdad que no le doy ninguna explicación a lo que está pasando. Además, los últimos días he conocido varios datos, varias circunstancias que me hacen darme cuenta, me hacen pensar que va a haber una crisis sin solución. Por ejemplo, los bancos centrales están disminuyendo su balance por lo que es una política monetaria más restrictiva, por lo que va a venir una recesión en este entorno deprimido. Sin embargo, como decía, cuando la economía crecía, estaba en expansión, pues ellos hacían lo contrario, una política expansiva, lo que provocó la inflación. Además, la subida de tipos no se suele notar automáticamente, sino tarda unos meses, años, etcétera, por lo que parece que ahora se está empezando a notar las primeras subidas de tipo, por lo que las subidas de tipo que están haciendo ahora se notarán en 2024-2025, lo que creo que llevará a una recesión de varios años. Además, he conocido los últimos días que los niveles de quiebra y bancarrotas en Estados Unidos y Europa están alcanzando máximos de 2008-2020, que vinieron seguidas de una gran caída del mercado, por lo que también esto indica que el mercado va a caer próximamente. Además, debido a que la tecnología, algunas personas dicen que están en una burbuja, llevan años subiendo a un ritmo estratosférico con un PER. Antes miré el PER de Nvidia y estaba en 100 o 110. Esto significa que en el ratio precio partido por beneficio tardaría 110 años en recuperar tu inversión. Esto es una monstruosidad. Además, los ROE, los ROIC, los ROA están llegando a niveles de 20, 30, 40, 50, 60, 70% en algunas empresas, y esto hace que el crecimiento a este ritmo sea insostenible, por lo que seguramente, no digo que vayan a caer, pero el crecimiento de las tecnológicas se moderarán. Además, la inteligencia artificial está siendo últimamente tema muy hablado, está en boca de todos, y cuando esto pasa, los políticos suelen meter mano, y como crean o creen inseguridad jurídica como hacen en otros terrenos como el automovilístico, pues puede que pinchen la burbuja de las tecnológicas y se vengan a pique. Además, la presión fiscal cada vez es más alta. Esto hace, como decía, que ahogue a las empresas. Las empresas, a pesar de la subida de tipos de interés, el aumento del costo de financiación, no pueden bajar los precios porque necesitan mantenerlos para pagar impuestos, y el costo de mantener la empresa con vida, los costos operativos y de mantenimiento. Y esta presión fiscal hace que las personas no consuman, no inviertan, tengan menos dinero, menos renta disponible para invertir, y hace que las empresas, ya que no pueden bajar los precios para sobrevivir, tengan que cerrar. Además, hay un trasvase de dinero de la renta variable a la renta fija, ya que la renta fija tiene menos riesgo que la renta variable, y si la rentabilidad de la renta fija aumenta, es normal que la gente, en vez de invertir en acciones, invierta en bonos, letras, etcétera, que tiene menos riesgo y que ahora mismo cada vez aumenta más la rentabilidad. Además, las empresas tienen una dificultad añadida de financiación, no solo de pedir préstamos a los bancos, sino de la deuda que ya tienen, que han puesto variable en vez de fija. Esto los va a perjudicar muchísimo. Y además, la financiación que obtienen las empresas de bonos que emiten y los inversores compran, tendrán que aumentar muchísimo la rentabilidad, por lo que les va a aumentar muchísimo el costo de financiación, lo que haga que quizás tengan que hacer ampliaciones de capitales en los próximos meses, años, y lo van a tener que hacer encima en un entorno de cotizaciones bajas, lo que hará que empeore su rentabilidad con esta deuda y aumente sus costos, lo que hará que muchas empresas cierren. Además, la población, hablando fuera de la bolsa, va a sufrir, por ejemplo, con la hipoteca. Ya conozco gente, allegados, que tienen la hipoteca por las nubes. Malas expectativas en la mente de los inversores es lo que más influye en el mercado, ya que si tienes miedo no inviertes. Dime lo que piensas.